Esta noche en Lunes de Mina. Los efectos de la pandemia en los distintos sectores de la economía. Las pequeñas y medianas empresas son las más golpeadas por el cese de actividades comerciales. ¿Cómo se llevará adelante la cuarentena inteligente? Analizamos estos temas junto a nuestros invitados. Acompáñenos a partir de este momento con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy pero muy bien. A pesar de los pesares, con el ánimo para frente Brasil. No, por favor, como Brasil no, porque está un desastre el pobre Brasil. Bueno, hoy vamos a tocar este tema de la cuarentena. En vez de decir cuarentena inteligente, nosotros le pusimos, vamos a poner un signo de interrogación. Cuarentena inteligente, ¿verdad? Es una pregunta que vamos justamente a hacerla hoy, a ver si realmente todas las medidas son inteligentes, las que se tomaron y se proponen tomar, y si la gente es inteligente para realmente seguir tomando todas las medidas que se recomienda, ¿verdad? Porque si no, se relaja, y si la gente no hace y no respeta los protocolos, de inteligente nada, el que la vio, la dio, porque siempre discuto con todos los médicos, sobre todo de salud pública. Ellos insisten con una forma de comunicar que para mí no es la correcta, en el sentido siguiente. Dicen, no, quédate en casa, porque de lo contrario estás poniendo en riesgo la vida de los demás. No están los demás, estás poniendo, boludo o boluda, estás poniendo en riesgo tu propia vida. Porque la vida de uno, o sea, nada más importante para un ser humano que su propia vida, porque el instinto de conservación es el instinto más grande que tiene el ser humano, ¿verdad? Para poder sobrevivir y que la humanidad pueda seguir sobreviviendo. Entonces, hay que entender que primero pones en riesgo tu propia vida y después también la vida de los demás, empezando por los que más te interesan, que son tus hijos, tus padres, etc. Pero empezá a cuidar la tuya, y así vas a cuidar la vida de los demás también. Bueno, para el tema de hoy, a ver, ¿en qué es lo que consiste esta cuarentena inteligente? ¿Hasta dónde es inteligente? ¿Hasta dónde no? Va a estar con nosotros, está con nosotros, el viceministro de Salud Pública, Julio Rolón. Doctor Julio Rolón, gracias por estar nuevamente. Gracias, Mina, por la invitación. Un saludo al panel y a la audiencia. Adriana Amarilla, doctora Adriana Amarilla, directora de Promoción de Salud, puede ser así, está bien el cargo, porque yo nunca sé los cargos de ustedes. También del Ministerio de Salud, obviamente, ya hablamos con ella varias veces. Aparte, ella es la que le vamos a pedir, retar, todo, porque el protocolo es una de las que hace el protocolo. Así a ustedes les guste o no les guste. Adriana es una de las responsables de hacer, no en serio, de cuidar todo el tema de cómo hacer todos los protocolos para evitar justamente que nos contagiemos. Gracias por estar, doctora. Gracias por la invitación. No te vamos a retar, doctora, te dije nomás. Bueno, y con nosotros están los que no entran en esta cuarentena inteligente, en el sentido que todavía en esta fase no están incorporados y obviamente tienen sus reparos al respecto, ¿verdad? No están de acuerdo en que no hayan sido incorporados. A ver, ¿nosotros qué? ¿No somos inteligentes o qué? Más o menos, ¿verdad, Romy? No. Está la queridísima Romy. Gracias por estar, Romy. Gracias a vos, mira. Hace tanto tiempo, Romy. Tanto tiempo, sí. De los 12 años. Sí, Romy me dice, yo se va a poner celoso, porque claro, Romy fue mi primer amor en términos de peluquería. Tenía yo 13 años, ¿verdad? Del colegio. Del colegio, y me cortaba así mi cabello. Yo venía de Buenos Aires, ¿verdad? Sí, cuando llegué recién. Y me acuerdo que una época estaba de moda, ¿te acuerdas la novela Mariana, que era el pelo así, todo rizadito y con todo? Con los flequillos parados. Claro, y todo. Era un desastre. Por favor, quería que me corte igual que Mariana. Pero tiempos hermosos. Ay, divinos, realmente divinos. Bueno, ella viene obviamente representando, ella es la presidenta de la Federación de Empresarios de la Belleza. Está también Eugenio Caje, miembro de Asincopar, que me va a decir exactamente qué significa. Sé que son de las grandes tiendas, etcétera, o de las tiendas, pero no sé exactamente qué significa la sigla. Eugenio, gracias por estar. Buenas noches, Mina, y para todos los que
que estamos aquí en la televidencia. Realmente nosotros somos la Asociación de Comerciantes e Importadores del Paraguay. Ajá. Y nos nuclean básicamente desde grandes tiendas hasta el microempresario también. Entiendo. Bueno, y hablábamos justamente por radio también con varios propietarios de tiendas que querían saber por qué a ellos todavía no les toca, ya que los supermercados están, las farmacias, entonces ellos con el mismo protocolo también podrían atender. Bueno, pero Jenny nos presenta un informe, de cómo tiene que ver todo este tema de la cuarentena, porque acá el tema más que médico, a pesar que con el doctor Rolón vamos a tocar también otros temas, al igual que con Adriana, pero el tema es cómo incorporarse al trabajo, cómo seguir produciendo sin poner en riesgo nuestras vidas. Y Jenny nos va a hacer un resumen en relación a cómo andamos sin trabajar o trabajando a medias. ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo estás? Buenas noches, Mina. El placer de saludarte y a nuestros invitados. Les decimos a nuestros televidentes que pueden opinar sobre el tema que les proponemos esta noche. Ingresen a nuestras redes sociales, @MinaFTV es nuestra cuenta de Twitter que aparece en pantalla y Mina Feliciángel es nuestra cuenta de Facebook. Así que opinen, los vamos a leer. Quiero agradecer a la gente de Joseph y también a la gente de Segolén por vestirme. 55 de la cuarentena desde que el gobierno decretó cuarentena obligatoria para evitar la expansión del COVID-19 en territorio nacional. Hoy se inicia lo que el gobierno denomina como la cuarentena inteligente. En este informe, los efectos económicos que tiene esta pandemia en Paraguay y principalmente en el área laboral. El 11 de marzo, el gobierno decretó la cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional para evitar la propagación del COVID-19. Los números de casos confirman la acertada decisión de las autoridades. A hoy, 415 son los casos confirmados, 10 muertes, 7 personas internadas y 130 personas recuperadas. Estos números ubican a Paraguay entre los países con menos casos de la región. Pero la declaración de cuarentena ha tenido un impacto negativo en todos los sectores, principalmente en la economía y en los puestos laborales. Aquí algunos ejemplos. El Banco Central del Paraguay proyecta un crecimiento negativo del Producto Interno Bruto para este 2020. El sector que más sufrirá el impacto será el de servicios, seguido del de la industria. Según estimaciones hechas por cada día de cuarentena, el país ha perdido unos 63 millones de dólares. Unas 7.000 empresas comunicaron al Ministerio del Trabajo la suspensión de contratos de sus empleados. En un 79% son MIPYMES, entre restaurantes, rubro de entretenimientos, hoteles, turismo, pequeños comercios, talleres, universidades, empleos domésticos, fundaciones y sanatorios privados. Además, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social ha reportado que a partir de la emergencia sanitaria se incrementaron los despidos injustificados y cese de contratos de trabajo. Entre marzo y abril de este año, 1.238 personas fueron despedidas de sus empleos. 6.224 fueron despedidas de forma injustificada. Y 5.229 contratos de trabajo se dieron por terminados. Por otra parte, 88.000 trabajadores formales están con suspensión laboral y perciben una compensación económica del Instituto de Previsión Social. Ya van 55 días de cuarentena y hoy se inició lo que el gobierno denomina como la cuarentena inteligente, con la cual se espera que más de la mitad del aparato económico vuelva a funcionar. Dependiendo de cuánto se respetan las medidas de seguridad sanitaria, el nivel de contagio se mantendrá aceptable y se podrá avanzar hacia la siguiente fase. De darse un pico en el contagio, habrá que volver atrás y esto tendrá un enorme costo económico. Fíjense que si sumamos las 1.238 personas que fueron despedidas de sus empleos, 6.224 fueron despedidas de forma injustificada, pero el asunto en sí dice que fueron despedidos todos. 5.229 contratos de trabajo que se dieron por terminados, digamos, antes de tiempo, pero ya se dieron por terminados. Y si sumamos a los 88.000 trabajadores formales que están con suspensión, eso significa que no se les paga,
Claro que el IPS les va a pagar 1.200.000 más o menos, menos de 1.200.000. 96.000. ¿Cuánto? 1.096.000. 1.096.000. Pero son más de 100.000 trabajadores que están o sin trabajo o con este tema de los 1.000.000 y pico, ¿verdad? 1.090.000 guaraníes. 100.000. Esto es sin contar, digamos, con la cantidad de trabajadores informales que obviamente no pueden también. Entonces el golpe económico, sin lugar a dudas, es grande. El motivo por el cual en varios países están flexibilizando la cuarentena, ya que, ¿por qué era la cuarentena? Esencialmente para que la gente no se contagie, pero el concepto, doctor Rolón, era tomarse un tiempo, porque obviamente nadie estaba preparado, y menos todavía nosotros que tenemos un sistema de salud deficiente por décadas, arrastramos históricamente esa deficiencia. Obviamente una pandemia, inclusive los países que estaban muy bien preparados en salud, aún así zozobraron, digamos, ¿verdad? Entonces, con más razón nosotros. La idea era esa, ¿verdad? Así mismo, Mina, y esto es demasiado importante y apuntamos a algo que es la conciencia social. O sea, lo que tenemos que entender es que si nosotros cumplimos con las recomendaciones en el inicio de esta cuarentena inteligente, vamos a poder llegar a activar en gran medida la economía. Entonces, por eso es importante el comportamiento individual y de las organizaciones también que van a empezar a activar. Así es que el mensaje que nosotros permanentemente estamos lanzando es que la gente cumpla, es decir, con el modo coronavirus de vivir, lavarse las manos, usar tapabocas, distanciamiento, y eso es demasiado importante para nosotros. ¿Cómo empezamos hoy, Adriana, esta primera jornada, digamos, de cuarentena inteligente, o sea, con la flexibilización? ¿Tenés algún reporte de cómo se comportaron las fábricas, se cumplieron los protocolos? Ya sé que tal vez sea muy difícil ya tener algún balance, pero mínimo, digamos, ¿se tiene? Bueno, una evaluación es difícil, pero sí te puedo decir que en líneas generales hubo mucho acatamiento en cuanto a esos sectores que se incluyeron en este momento y con los cuales vinimos bajando desde hace tiempo, ¿verdad? Antes del día de hoy trabajamos exhaustivamente, sobre todo con la industria, ¿verdad? Y con los que ya estaban también presentes, ¿verdad? De hecho, yo le contaba hoy al viceministro que si bien hubieron situaciones que nos dan una oportunidad para mejorar, ¿verdad? Que sobre todo, por ejemplo, en el transporte, ¿verdad? Que donde estuvimos viendo alguna falencia, también vimos otras situaciones tremendamente esperanzadoras. Por ejemplo, en el sector de obra le comentaba al ministro que se habían organizado algunos con mascarillas de colores para hacer las cuadrillas. Y eso, por ejemplo, era algo que no está en el protocolo en sí de esa manera. Sí, bueno. Y la innovación es algo que es sumamente lindo de compartir, ¿verdad? Y por qué no, que sea inspirador. ¿Por qué las cuadrillas? Porque la gente a lo mejor no sabe que en las industrias que se permitieron el retorno trabajan por cuadrillas, ¿verdad? Sí, en general esa es una estrategia para cualquier tipo de sector que empiece a activar de nuevo económicamente. ¿Y por qué ese concepto de cuadrillas? Porque cuando tenemos un grupo o un núcleo, cuanto menos contactos tengamos, es mucho mejor, porque de esa manera minimizamos los riesgos de contagio y maximizamos nuestro potencial de salud, ¿verdad? Esa es una situación en donde todos ganan, porque el empleado tiene menos chances de contagiarse y el empleador también tiene otros grupos como un grupo B y un grupo C de reserva en caso de que en ese grupo A haya de repente una persona que entra en cuarentena y entonces va con todo el grupo. Claro. Ese es el concepto, digamos. Eso sobre todo, ¿verdad? Sí, entonces así no es que tiene que ir toda la fábrica en cuarentena, sino que se va parcializando, digamos. Si se enfermó del grupo B, el grupo B nomás se va de cuarentena y A y C siguen trabajando, digamos. Esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, y en líneas generales hoy hubo mucha salida de la gente, ustedes notaron más gente en la calle, porque me imagino que se habrán trasladado más cantidad de gente para ir a sus trabajos, ¿verdad? Sí, así mismo, notamos más, pero eso era lo que estábamos esperando, ¿verdad? Dentro, todo ese traslado fue dentro de lo esperado, y bueno, también fue en general positivo y con muchas cosas también que ajustar, ¿verdad? ¿Qué, por ejemplo, que ajustar? Sobre todo, como decía él, esa conciencia social, ¿verdad? Esa conciencia social, el cuidarme a mí mismo, como también decías vos misma, ¿verdad? Y que yo misma me preocupe en dónde voy a ir, cómo voy a ir,
qué necesito, ¿verdad? Que haga ese ejercicio de análisis, ¿verdad? De un análisis y de una evaluación de riesgo. No solamente tengo que hacer esto porque el gobierno me hizo, porque el ministerio me hizo, sino que tengo que hacer esto por mí, para cuidarme a mí y para proteger también al resto. Claro, porque obviamente si vos te contagias, le podés contagiar a otro, y Sí. aparte vos. Por ejemplo, de verdad, mira, yo por ejemplo tengo mi cartera, cambié de cartera, ahora tengo como un bolso, ¿verdad? Antes mi cartera era un poco más pequeña, ¿verdad? Y llevo mi alcohol, ¿verdad? Entonces yo llevo acá y le meto alcohol en todos lados, me meto alcohol yo. Todas mis mascarillas están acá. O sea, de verdad, tengo todo un pack acá. Sí, mira todas las mascarillas que tengo, ¿verdad? Para ir. Y donde quien no tiene le doy para que también se ponga. O sea, digo que tenemos que hacer eso, ¿verdad? O sea, estar equipados para este modo coronavirus de vivir. Entonces yo vengo a trabajar acá, pero obviamente sí, la limpiadora probablemente haya limpiado todo, ¿verdad? Pero para reasegurar, yo le meto alcohol otra vez antes de sentarme a todo, ¿verdad? Sí. Entonces digo que esas son cosas que, claro, igual uno se puede llegar a contagiar, digamos, pero estás abriendo menos porcentaje de contagio hasta esperar que llegue la vacuna, ¿verdad? Y que te puedas vacunar, entonces de esa forma también obviamente estés menos expuesto a que te dé un coronavirus más virulento. Bueno, en esta primera fase, ¿quiénes entraban? A ver, porque después quiero los que no entraban. ¿Quiénes entraban en esta primera fase? ¿Quiénes volvieron en síntesis a trabajar? En esta fase entraron todos esos sectores que se adherían mejor a este protocolo, pero no solamente a ese protocolo en una cuestión estructural, sino que también a esos sectores que me permitían a mí mantener ese núcleo bastante cerrado, evitar la diversidad de contactos. ¿Y qué quiero decir con eso? La industria, que en general iba a tener un núcleo familiar y un núcleo laboral, y el servicio que viene a mi casa. ¿Por qué? Porque ahí yo sigo con ese único núcleo de la familia y incorporo eventualmente una persona a ese núcleo cerrado. Además de eso, la actividad física individual y todos esos sectores que ya estuvieron económicamente activos en la primera etapa, que correspondían según a las normativas a lo esencial, a lo imprescindible, como son los alimentos, la farmacia y toda su cadena logística. Bueno, ustedes, las tiendas en general, digamos, las grandes, a mí me llamaba el dueño de Marketplace y me decía, que forma parte de la organización de ustedes, me decía, a ver, ¿cuál es la diferencia, Mina, en que vaya al supermercado con todos los protocolos que muy bien lo hacen los supermercados, tanto así que evidentemente lo hicieron bastante bien, por eso es que no hay tanto contagio? O sea, toda la gente se fue a un súper, o sea, no toda la gente, los súper se abrieron siempre, sin embargo no hubo un contagio masivo, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia en que la gente se vaya al súper o que se vaya a Tiendas Paraná o a Marketplace o a, qué sé yo, no importa la marca, digo porque fue con los que hablé, ¿verdad? Y eso es lo que ustedes piden y reivindican, ¿verdad? Que ustedes también estén incorporados porque tienen demasiado empleado y gente que está perdiendo plata, ¿no? La realidad es que el porqué de todo esto para nosotros es siempre la pandemia. Entendemos que el gobierno tiene que hacer su parte estructural, que lo hizo muy bien, solo que nosotros decimos, bueno, es momento de que nos tienen el balón de oxígeno. Estamos, si bien es cierto, tener por un lado, ya dice el tema de las industrias, y bueno, va a trabajar la industria, ¿quién le va a vender? Si finalmente somos nuestros locales los últimos quienes hacemos el contacto con el consumidor final. Entonces vemos y hemos visto, y yo he visto presencialmente, que hay muchos supermercados que están abarrotados porque no hay otras opciones. Y nosotros podemos dar esa opción. De hecho, ya estamos preparados con el tema de los protocolos. También hemos cambiado mucho del giro del negocio para justamente hacerlo más creativo y poner que eso también que necesita, y que de esa manera podamos ser también de alguna manera actores activos en este momento, porque realmente hay una necesidad muy grande. ¿Y qué dicen ustedes, que por qué ellos no pueden incorporarse a esta fase? Bueno, de hecho están incorporados desde el sistema del delivery y lo tuvieron desde hace un montón de tiempo, ¿verdad? Nosotros ya empezamos una mesa de trabajo también, y quiero recalcar en ese punto de que esta es
Este es un plan dinámico, es un plan absolutamente perfectible. Nosotros empezamos un diálogo y una mesa de trabajo en donde yo también teníamos una retroalimentación con respecto a cómo hacer y cómo mejorar ese entorno, ¿verdad? Para hacerlo más saludable, para hacerlo menos riesgoso. Lastimosamente, hoy en este mismo momento, nosotros necesitamos este periodo de prueba, digamos, para esa fotografía que va a ser crucial para los siguientes pasos. Entendemos nosotros plenamente las preocupaciones y estamos trabajando para que justamente ese momento de reinserción sea un momento completamente seguro para el cliente, para el empleador. ¿Pero y cuándo va a ser ese momento? Y lo antes posible. Nosotros, pero obviamente, en la fase de ustedes están ¿dónde ellos? No me acuerdo más. ¿En qué? ¿Ustedes se acuerdan? Sí, en la fase 3. En la fase 3. ¡3! ¿Cuánto falta para eso? Y son cada 21 días que uno va avanzando. Cada ¿verdad? 21 días, Pero o sea, en la faltan fase 2, 42 días. claro, Bueno, en la fase en 2 realidad, también hay, digamos, locales con superficie menos de 800 metros cuadrados. Que se pueden... En la fase 2, eso es importante. La fase 2... ¿La fase 2 cuándo es lo que empieza, Julio? El 21. ¿El 21 de qué? El 21 de mayo, porque Ah. entonces vamos cada 21 días modificando. Pero el 21 de mayo se incorporan los locales comerciales de menos de 800 metros. Sí, no, en realidad, atiéndame, porque esto es muy importante. Sí. Los locales de 800 metros es un antes y un después. El 21 es una primera evaluación de todo el proceso que empieza ahora. ¿Ok? Entonces, el 3 de junio, porque hay que sumarle, entonces los 21 días, porque el proceso dura más o menos ese ciclo. Sí. A partir de que se empiezan a habilitar los locales de 800 metros cuadrados para abajo, entonces empieza esa segunda etapa de control y evaluación para después ir a otra siguiente, que va a ser 21 días después, y en donde se van a tener en cuenta todos los parámetros para ampliar los locales. Y esto... Claro, pero ustedes hacen al revés, Julio. No, lo que pasa es que Mina es importante... Pues te voy a explicar por qué. O sea, justamente ustedes tendrían que empezar por los locales más grandes, no por los más chicos, porque es donde la gente va a estar menos hacinada. O sea, si vos me decís al revés, que todos los que tengan más de 800 o 600, qué sé yo, no sé, ustedes decidan los metros cuadrados, pero justamente los locales grandes, ¿verdad? Es donde vos podés decir, bueno, van a entrar de a 20 o de a 50, según lo grande que sea el local, efectivamente. Entonces van a estar mucho más esparcidos que un local más chico. O le habilitás a todo y decís, en proporción a los metros cuadrados, en un local que tiene 60 metros cuadrados puede entrar de a 1, qué sé yo, no sé cómo te explico, de a 2, ¿verdad? Hay dos cositas que quiero aclarar, Sí, eso es importante. que quiero aclarar con respecto a eso. Vuelvo a decir que es un plan dinámico. Nosotros estamos trabajando para que justamente esos metros cuadrados no sean un problema. Pero ¿por qué es un problema en fase 3 en Mina, esos metros cuadrados? Porque esos establecimientos con esos metros cuadrados tenían muchas áreas comunes. Y está probado con la evidencia que son las áreas comunes. En cualquier lugar son esas áreas comunes las que son focos de contagio. Patio de comida. No patio de comidas, no vestidores, no baños. O sea, vamos a cambiar ese modo coronavirus de vivir, va a transformar esos lugares, y de hecho en eso estamos trabajando, también para, entre comillas, flexibilizar, a mí no me gusta tanto la palabra, sino para adaptar y para hacerlo en el momento en que sea lo más seguro. A mí no me gusta mucho poner esas fechas, ¿verdad? Porque, como bien lo decía también el ministro, eso se puede adelantar como atrasar, ¿verdad? Y eso no lo va a hacer ni el gobierno, ni el ministerio, lo va a hacer en la propia pandemia, ¿verdad? Si todo va bien, ¿por qué no? Pero si es que no es así, y no es así. Bueno, tengo que ir a una pausa, pero sigue siendo incoherente algunas cosas que yo... Después le toca a Romy el tema de las peluquerías, pero quiero seguir insistiendo, porque yo siempre digo, gente, todo aquello que sea racional, si a mí me explican que es racional, yo cumplo, ¿verdad? Porque es racional. Todo aquello que no sea racional o concordante, entonces, yo no. O sea, ¿por qué tengo que cumplir algo que no tiene ni pies ni cabeza? Ahora, si me muestran los pies y la cabeza de esa propuesta, voy a cumplir, ¿verdad? O si no, no. O sea, y por eso yo, por lo si fuera la peluquería, abriría y que háganme un juicio, ¿verdad? Porque de verdad, o si no, que cierren también las otras tiendas. Son dos alternativas, ¿verdad? Pero si ustedes me explican hoy una cuestión que yo no estoy viendo nomás, ¿verdad? Y me resulta racional,
voy a cumplir, a aplaudir todo. Yo sí, no. Bueno, atención, ¿cómo les toca a ustedes, a las peluquerías, y por qué el reclamo de ustedes de entrar también lo antes posible en esta flexibilización y cómo? Mira, los compromisos para nosotros son gigantes y antes que todo, ¿cuántas personas dependen de nosotros? Ponerle que yo me puedo ir a dormir en mi casa 40 días, pero voy a volver y a lo mejor puedo subsistir. Pero las personas que están a nuestro lado no van a subsistir, porque no van a poder pagar ni sus deudas ni sus cuentas y nada. Y además que nosotros lo que vamos a hacer con esto es que vamos a embargarnos durante mucho tiempo, porque hay una gestión que no se hizo claramente, que son los alquileres, que te dicen, bueno, vas a pagar el 40%. Pero también, ¿de dónde sacas ese 40% si no trabajaste? No, aparte después tenés que pagar los 60 igual. Pero después vas corriendo y es fin de año, creo que te van a llevar luego nomás al buen pastor sí o sí, porque no vas a poder pagar nada de lo que pasa. Y así le pasa a todos mis colegas y están como ahogados, como que ya no pueden seguir un día más, porque seguramente van a empezar a hacer trampas. Y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos ser abiertos y pedir la ayuda, por eso nos fuimos desesperadamente para poder ver si podemos salir, aunque sea darle un ánimo a esas personas. Porque saben ustedes que para nosotros la higiene es el principal motivo, porque ningún cliente se va a ir a una peluquería sucia. Yo creo que esto nos va a ayudar un montón para darnos cuenta de que cuanto más higiene hay, más clientes vamos a tener. Aparte, se puede hacer un protocolo, Adriana, ¿verdad? Tenemos protocolo todo organizado. Ya sé, pero te quiero decir un protocolo que ellos organicen, pero que sea obviamente avalado por ustedes, ¿verdad? Sí, hoy justamente estuve viendo... Hoy hubo una reunión, hay que decir, porque gracias a Julio Rolón, que yo le hice, porque obviamente siempre me llaman los peluqueros, no solamente Joseph, sino que también Miriam, que creo que trabaja con ustedes. Y le planteé esto el viernes pasado, no el jueves, ¿verdad? Por Radio Monumental, y ahí él me dijo, bueno, los espero a todos los que quieran el lunes. Y finalmente tuvieron la reunión, ¿verdad? Sí, tuvimos la reunión y es una mesa de trabajo, y acá, mira, si bien nosotros tenemos fechas, un 4 de mayo, un 25 de mayo, un 15 de junio, eso no significa que no se den ciertos fenómenos ahí que nos ayuden a acomodar la situación, porque esto es dinámico. Entonces, así como dice Adriana, una mesa de trabajo puede significar que de aquí a una semana se concrete algo, porque entendemos que hay una situación económica difícil, y es por eso que el gobierno toma la decisión de iniciar este proceso. Entonces, también hay que entender que nosotros en ciertas circunstancias tenemos que abstraernos de las cuestiones sociales y tomar las medidas. Entonces, eso también es un poco difícil, pero esto vamos a superarlo todos juntos. De hecho, justamente yo le dejé hoy a ellos en esa reunión para que encuentren coincidencia, y ahí Adriana va a poder extenderse más en el tema. A ver, Adriana, ¿qué vieron hoy? Sí, bueno, en esa mesa de trabajo principalmente yo expliqué los motivos de salud pública y los motivos epidemiológicos, porque hoy asimismo es un riesgo, ¿verdad? ¿Por qué teníamos que tener unos días? ¿Por qué tenemos que tener esa fotografía, ¿verdad? Y realmente fue sumamente positivo, porque de las dos partes, yo creo que siempre cuando hay diálogo se puede construir, ¿verdad? Totalmente. No existe construcción sin diálogo social, ¿verdad? Entonces recibí las instrucciones que tenían en un PowerPoint, fuimos mirando, y también le empecé a dar, ¿verdad?, ciertas ideas de cómo podíamos hacer que esos entornos sean todavía más controlados. Más controlados y menos riesgosos, ¿verdad? Como por ejemplo un flujo, tener una puerta de entrada, una puerta de salida, qué materiales usar para la limpieza, la desinfección. También les decía que como clientas también tenemos que tener un nuevo modo, ¿verdad? No puede existir más ese tema de que yo me lavo el pelo, por ejemplo, en la casa y después voy a la peluquería para que me hagan solamente un brush, sino el proceso tiene que ser desde la entrada, que tienen que usar, por ejemplo, las cofias, hasta el momento que llego a la pileta, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que son propias de cada negocio. Y ese trabajo, que es mi trabajo, yo lo hice con cada uno de los sectores. Evidentemente, en otro momento, yo tenía 1 o 2 sectores a mi cargo y ahora se van sumando y sumando y sumando, ¿verdad? Entonces, es un poco complicado y es ¿Pero por qué las difícil. peluquerías no podían haber abierto
con esta, desde hoy, digamos? ¿Por qué? ¿Qué impedía? Por la diversidad de contactos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la diversidad de contactos? Nosotros teníamos solamente un núcleo familiar al que ahora se adhiere el núcleo laboral, ¿sí? Entonces teníamos como dos clústeres, dos conglomerados. Esos conglomerados normalmente hacen un modelo como si fuese un modelo de estrella, ¿verdad? Y nosotros podíamos ver, previa a la cuarentena total, que eso se ramificaba por todas partes. Eso fue lo que generó esa duplicación de casos cada 5 días. ¿Y qué implicaba eso? Implicaba aproximadamente para el 20 de abril 15.000 muertos. ¿Qué hicimos nosotros con esa cuarentena? Rompimos eso. Le pedimos a la gente, quédate en tu casa. Al quedarte en tu casa, ¿verdad? Y ir eventualmente a esos lugares esenciales, ¿verdad? Independientemente de lo otro de la naturaleza, se ahorraron esas muertes. Y eso era en el mejor de los casos, 75.000 en el peor de los casos. El quédate en tu casa es más vigente que nunca en este mismo momento. En este mismo momento que nosotros vamos a tener una fotografía de la población. Y entonces, una vez que tenemos esa fotografía, yo también con toda seguridad le puedo decir, es ahora seguro también hacer esta otra conglomeración que va a implicar algo que tiene que ver con lo social. Porque ir a la peluquería amplía mi espectro. Yo voy a estar en contacto con mi peluquera, voy a estar en contacto con la que estuvo antes, con la que estuvo detrás, con la que están a los costados. Igualmente valoro muchísimo el esfuerzo que están haciendo de ese gremio y también cómo se van adaptando, ¿verdad? Porque hoy encontramos, ¿verdad?, unas cuantas soluciones para justamente disminuir esos contactos y decíamos que, bueno, eso va a cambiar, ¿verdad? No va a existir más ese tiempo de 2 o 3 horas en la peluquería, tiene que ser limitante. Entonces, como clienta también vas a tener que agendarte, vas a tener que tomar un turno, vas a tener que elegir, me hago esto o me hago lo otro. Pero vos me decís, pasa tanto en las peluquerías como lo de las tiendas, ¿verdad? En el transporte público que ustedes sí habilitaron, ¿verdad?, es mucho más peligroso que irse a la peluquería. O sea, yo subirme al transporte público estoy mucho más arriesgada que si me voy a la peluquería, que se pueden poner a más de 2 metros, ¿verdad? Todo lo que me van a lavar con shampoo, desde ahí luego ya se van a morir todo mi virus, mi bicho, ¿verdad? Sí. Me van a hacer limpiar las patas ahí con el asunto ese, como yo le dije a la manicurista antes de que haya la cuarentena. Le dije, ¿sabes qué? Vos ahora te cuento bien, no tenés que a tu cliente así, después te eche yo te voy a defender. Anda a decirle, señora, se va a lavar la mano, por favor, y vos le vas a poner el alcohol en las manos antes de tocarle la mano a tu clienta. ¿Ya? Y yo también te voy a decir que vos te pongas delante mío el alcohol, ¿no? Es que ya te pusiste. Porque si no ya te pusiste, yo no te creo, ¿verdad? Entonces, son cosas, digamos, ¿verdad?, que efectivamente, como decís, hay modos, ¿verdad?, sí, de ir cerrando ventanitas, ¿verdad? Sí. Pero entre que yo me vaya, como te digo, es ridículo que ustedes le manden a la gente a trabajar a las industrias. O sea, no es que es ridículo, está bien que empiecen, pero digo, que sí le manden a la gente a trabajar a las industrias, se van en colectivo. Uno se sube en Capiatá, otro en San Lorenzo, otro no sé qué, se baja, se va a su empresa X que está habilitada a trabajar, ¿verdad? Y no me puede ir yo a la peluquería en mi auto o en colectivo, no importa, pero me voy en auto. Y estoy a 4 metros de la otra clienta que me lavan la cabeza, me hacen un brushing con cosas súper calientes. Entonces, no tiene sentido. O sea, que si vos me decís, ¿por qué es más contagioso irme a la peluquería que subirme en un colectivo? Entonces sí, voy a entender. ¿Por qué? Una cosa, antes de lo de cualquier situación, ¿verdad?, que pueda generar alolización, dispersa el virus. Entonces, todo ese tema, hoy le había dicho, el spray, el secado, hay que minimizar y hay que airear. Tampoco o sea, no te puedes hacer brushing. Y va a costar, va a ser un riesgo, pero que cada uno ya va a tomar. ¿Por qué? Eso no sé, a ver, ¿cómo es? Porque vos podés ser una persona... El calor no es beneficioso para el Vos podés ser una persona también asintomática. Sí, ¿verdad? Vamos a suponer que sea asintomática. Sí, y se te pone un producto antes del brushing, ¿verdad? Que es un spray que genera aerosoles. Entonces, eso, por ejemplo, hay que eliminar, ¿verdad? ¿Qué spray? Nunca más me ponen esos sprays. No se usa más eso. Eso era antes.
Igualmente. O sea, por ahí hay personas que les gusta ponerse Bueno, alguna eso no se la puede, pero no adhesiva. sabía, por suerte nunca usé. Pero Y también, por ejemplo, una cosa que aprovecho y digo, esto de sacudir, por ejemplo, también hay que tratar. O sea, son un montón de De cuidados, tips. sí, de Sí. tips que de repente es importante recordar. Pero volviendo al tema del transporte, por supuesto que no fue lo ideal la manera en que se transportó las personas. Me parece que ese es un problema que va más allá de salud pública, ¿verdad? Tiene un montón de otras aristas, pero en una condición ideal, corresponde muchísimo menos riesgo. ¿Por qué? Porque es un tránsito para un evento necesario en donde yo estoy con tapaboca y no comparto mucho más tiempo de que me tiene que durar ese trayecto, ¿verdad? no, pero estás 1 hora y media a 30 centímetros del otro tipo que está ahí al lado, codo con codo contigo. Sí, pero no es un contacto con el que me está, por ejemplo, haciendo un trabajo en mi cuerpo. Es una persona que está al lado, es cierto. Sí, Pero el domicilio es lo mismo, no cambia eso. claro. sí, Lo que por cambia en eso. el domicilio es que yo no me traslado. Quédate en tu casa. Sí, pero hay uno que se traslada, Claro. No, el que se traslada es el que el peluquero, que toma se el riesgo. traslada y hace lo mismo que Claro, por y ahí. está pero también en A lo contacto mejor hacemos con al el revés, cuerpo de que la se otra traslade el persona. cliente, Claro, por pero ahí también es importante poblacionalmente eso. es muy diferente. Imaginemos que todos los peluqueros del Paraguay se trasladan a la casa de una persona. No, todo al revés. Los peluqueros son de cada uno, son porquería. Y la gente es la que se va a la Y bueno, y porquería. hay muchos más, los 7 millones que nos vamos allá a algunos lugares, esa flexibilidad, no importa cuántos sean, sino acá lo que tiene que ver es esa imagen y esa diversidad de contactos que vos le pones, a la que vos les pones al pueblo en general por hacer eso, por hacer esa transacción, digamos, ¿verdad? No, la verdad Es que- complicado de entender, a mí me llevó un montón de tiempo, Sí, ¿verdad? pero Después... no tiene lógica. Lo mismo pasa con las chapas, hablando de traslado, ¿verdad? Y colectivo. O sea, yo quiero que ustedes sean honestos conmigo. ¿A ustedes les parece que qué tiene que ver el coronavirus con la chapa par o impar? Eso sí se usa para el tema de la polución, para que haya menos tránsito, entonces se poluya menos el ambiente. Pero en este momento al revés, ojalá se le pueda regalar un autito a cada uno para que se traslade en autito, ¿verdad? Y no en colectivo. ¿Es más sano trasladarse en su auto o en un colectivo? Eso no me quiero que me respondan. Por supuesto que es más sano en el colectivo, pero ¿En el qué? en el automóvil. Pero te voy a decir una cosa, Mina. Las ¿Para qué entonces personas, lo par impar? para las personas que se tienen que seguir quedando en la casa, porque hoy es más seguro quedarse en la casa, categórico. Ya sé, pero los que se tienen que ir al trabajo, acá los camarones. Ellos están todos exceptuados del tema de las chapas. Ah, o sea, par impar puede irse. El Totalmente. que va a trabajar puede irse con la chapa que quiera. Sí, sí. ¿Seguro? Segurísimo. Pero no saben, eso los policías y los militares. Y estamos también trabajando en la capacitación de... Bueno, pero no importa, igual. A ver, ¿qué importa que aquel que no puede salir, no va a salir? O sea, ¿qué No, importa? es que va al súper, pero eso va al súper o va a la farmacia y también lo tiene que hacer de una manera ordenada y limitada. Porque hoy quédate en casa es más vigente que Ya sé, nunca. pero decirle quedarte en casa, pero no, chapa par o impar. Es una pelotudez. que es una que sos- manera. No podés avalar algo que es irracional, sinceramente. No tiene sentido. Para mí, ¿verdad? tiene El sentido. control social es mucho más importante. Yo estoy Exacto. totalmente de acuerdo contigo que me parece que no tendríamos que estar teniendo esta discusión De tampoco chapa par impar. de chapa, ni tampoco de que por cuestiones económicas yo tenga que forzar un sector o lo que sea, porque acá hay ciertas recomendaciones, ¿verdad? Muy claras. El quédate en casa es más vigente que nunca y eso le digo a toda la gente. Como profesional de salud pública, quédate en tu casa. Eso es, independientemente de que se abra o no se abra, hoy quédate en casa es lo más sano que podés hacer por vos y por tu familia. Si tenés que salir a trabajar porque sos uno de los sectores que está exceptuado, hacelo con muchísimo cuidado. Y cuidémonos entre todos para poder seguir avanzando. Esa es la consigna para mí. O sea, pero el tema es que la gente tiene que salir a trabajar. Y lo tiene que hacer con muchísimo cuidado. Exacto. Eso nomás, pero no, eso chapa par impar. Y es Si lo es que peluquería nosotros o si es venta de rosquita. Si es venta de tal cosa, Lo que el pasa, que sale a trabajar ¿sabe tiene que qué, cuidarse. Mina? Pero Cuando, nosotros Y el que queremos ayudar. no tiene necesidad, que se quede en su casa. No, pero hay un detalle muy importante en la toma de decisiones en salud pública. Mm. Nosotros tenemos que establecer escala de prioridades porque acá
nosotros estamos ante algo que nadie conoce. Hoy nadie puede ni darme la fórmula para manejar el coronavirus en el mundo, ni en términos de tratamiento, ni en términos de medidas de salud pública. Entonces, ¿qué se hace cuando se toman las decisiones estratégicas? Se dice, empecemos con este sector, porque desde el punto de vista del riesgo, uno considera que a lo mejor ahí hay menos riesgo. Y el ejemplo que siempre utilizamos con las personas que trabajan en la peluquería es el siguiente. Hoy, desde el punto de vista del riesgo, hay menos posibilidades de contagio si hoy una profesional de cualquier especialidad en realidad ingresa a un núcleo familiar, porque al ingresar va a ser sometido a un proceso que va a iniciar o va a ser por iniciativa de la familia, y al salir de ahí e irse a otra familia va a pasar por el mismo proceso y así sucesivamente. Sin embargo, cuando uno va a recibir a varias personas, no hay garantía, por más de que me digan, nosotros vamos a extremar la garantía, pero desde el punto de vista de la toma de decisiones, uno evalúa cuál es una situación menos riesgosa con relación a la otra. Entonces, a partir de ahí se establece una escala de prioridades y esto finalmente es una prueba. Necesitamos esa fotografía. No, pero yo te voy a dar un ejemplo clarísimo. Pero yo te estoy diciendo cómo uno toma y desarrolla las decisiones. Pero te voy a discutir en base a cómo ustedes tomaron la decisión. ¿Cuánta gente se va a un supermercado? Sin embargo, no hubo un contagio recontra mega masivo. Y no, es que el supermercado se fue a tu casa. Pero ahí se fue mucha gente a los supermercados. Sí, y sin embargo, se tomaron todas las medidas de seguridad en el supermercado, como también puede tomar la tienda X o la peluquería X. Mina, ¿y cómo se toman todas las medidas que tomaron los supermercados y la gente se va a poder ir? Pero ¿sabes qué pasa, Mina? Ahí entra en juego la desagradable comparación entre lo esencial y lo no esencial. Y nosotros no queremos... esa es la comparación, Julio. La comparación, para iniciar hay que hacer ese ejercicio. La comparación no es esencial. Espera. No, la comparación no, es que está mal. La comparación no es lo esencial y lo no esencial. Es el modo salubre de hacer esta u otra actividad. Porque por más esencial que sea irse a un supermercado, si no hay todos los mecanismos de seguridad, va a ser un quilombo. Por supuesto. Bueno, y otro servicio que no ha de ser tan esencial como irte a la peluquería, ¿verdad? Pero si tiene todos los mecanismos de seguridad, va a ser igual que lo que se fue al supermercado. Pero eso, se fue un montón de gente. Eso, y bueno, entonces, ¿por qué confías en que los supermercados van a tomar las medidas de seguridad? Y gracias a Dios y a las medidas de seguridad, la gente masivamente no se contagió. Entonces, ¿por qué no podemos trasladar ese mismo esquema a otros negocios? Bueno, porque hay algo esencial. Es que eso se va a hacer. No es tan esencial tu cabello, pero es esencial que la gente trabaje. Primero, que a mí me gusta, pero eso es aparte. En segundo lugar, ¿verdad?, es el trabajo de la gente. Eso sí es esencial. Entonces, ¿por qué el señor dueño del supermercado y la farmacia va a poder estar próspero con sus negocios y el señor dueño de las tiendas y las peluquerías van a estar pobres a punto de suicidarse y tirarse del 10º piso? No, o sea, si vos me decís, porque se van a ir ahí y ahí se van a morir todos, bueno, entonces sí se joden. Pero si vos me parámetros del supermercado, que también se fue diversas clases de gente, vos me estás diciendo en una peluquería, va a entrar diversas clases de gente. En un supermercado también entran diversas clases de gente. Entran diversas clases de personas, totalmente de acuerdo, pero hacen naturalmente un tránsito. ¿Y por qué te digo esto? Con conocimiento de causa. Realmente con mucho orgullo tengo que decir que acá la ciudadanía cumplió una gran parte y también esos sectores que estuvieron activos al comienzo. ¿Y en qué sentido? En los otros países de las regiones, todos esos sectores fueron focos y tuvieron que cerrar. ¿Qué pasó con nosotros? Nosotros trabajamos exclusivamente con ellos. Claro, esto no estaba en ningún libro, ¿verdad? No estaba en ningún libro, fuimos innovando, fuimos ajustando, y eso mismo estamos haciendo con los otros también. Claro. No, porque esto no a los otros ustedes no le dejan directamente trabajar. No, pero es que los supermercados tampoco no iban a trabajar, porque el coronavirus le iba a cerrar el súper, ¿estás seguro? Bueno, pero no le cerró porque trabajaron bien. Pero más allá, ellos también hagan la prueba y si no trabajan bien, claro, pero lo que pasa es que hay que entender también que este es un plan que tiene un inicio. O sea, nosotros no podemos en un mismo punto de partida explotar y abrir todo. No, a partir de ahora todo el mundo puede hacer todo con las medidas de seguridad. Claro que podemos hacerlo también, pero nosotros consideramos que hay que hacerlo de manera progresiva. Pero hacemos y esto grupo, que estamos aplicando se va a aplicar a todos los grupos, Mina. O sea, lo que vos decís es lo que nosotros pensamos, pero lo que nosotros decidimos es hacerlo de manera progresiva por una cuestión de medidas sanitarias. O sea, y esa decisión la podemos adelantar
y yo creo que una mesa de trabajo con usted perfectamente puede resultar en eso. Y esto es dinámico. Porque vamos a ser sinceros, vos sabes bien que van a haber más contagios ahora, eso es obvio, ¿verdad? Pero categóricamente. Entonces no es que sí o sí van a haber más contagios. No, hay que aclarar que nosotros no buscamos que no haya contagio, porque eso va a haberlo naturalmente. O sea, lo que tenemos que evitar es que la curva se dispare. Exacto, que van a haber más contagios. Y te voy a decir, es mucho más peligroso lo que ustedes están haciendo, de dejarle entrar a todos los paraguayos que están viniendo del Brasil y de otros lugares, pero sobre todo del Brasil, porque sabemos por los análisis, dice, hoy confirmado 57, te digo cualquier cifra, 48 del extranjero vinieron, 3 en contacto con alguien que estuvo coso, 1 sin nexo, ¿verdad? O a tener un nexo pero que no se sabe, digo, ¿verdad? Entonces, a ver, y no le dejan abrir acá la tienda y le traen a toditos los coronavirus así, todo verdecito, ¿verdad? Entrando por el puente. Entonces, dejémonos joder. Es que por el éxito que tuvimos, Mina, es que empezamos esta cuarentena inteligente, porque si no hubiéramos dicho, no, vamos al 10, vamos al 15, vamos a probar en junio, vamos a esperar. Ya Imagínense, sé, Mina, un imagínate. mes para alguien que no trabaja. Es que no van a poder. Es que por eso se aceleró. Mina, atendé este escenario. Nosotros estamos haciendo esto cuando todavía ni siquiera entramos en la etapa invernal. Nosotros pudimos haber dicho, aguantemos y que el presidente haga todo el esfuerzo porque el invierno va a ser más duro. Sin embargo, nosotros empezamos a decidir esto ahora. Y mucha gente dijo, ¿cómo van a empezar ahora si recién en el invierno van a empezar a aumentar la enfermedad respiratoria? Aún así, nosotros por el buen comportamiento de la mayoría de las personas decidimos tomar estas medidas y creemos que va a resultar exitoso. Yo digo nomás lo que siempre dice, lo perfecto a veces no es lo mejor, no es lo más adecuado. Yo lo que te puedo decir desde mis zapatos, haciendo un poco de empatía, es no alcanzo, papá, no alcanzo. Yo entiendo, el gobierno tiene que poner la estructura, nosotros dinamizamos, pero si me matás a la gente que me está haciendo esto, no se va a reactivar la economía y no podemos mirar solamente la salud y no tener en cuenta lo otro que hace también, aparte de eso, incluida la educación. Entonces, seamos un poco más flexibles para hacer lo que tenemos que hacer y no matar a la gente en el proceso, porque para mí está ideal, y si estoy en tus zapatos te dice, estoy feliz porque estás haciendo lo mejor, pero por otro lado, le estás dejando a gente que no va a tener la posibilidad, va a pasar hambre, y la tendencia nuestra, y lo que manejamos es, van a venir saqueos, van a venir vandalismo, porque la gente tiene hambre, esa es la realidad. No pasa porque yo abra mi local nomás, pasa porque yo tengo que darle la seguridad a la gente que está trabajando conmigo. Yo tengo sentido de pertenencia con eso, es parte de la seguridad, el consumidor final, y también tengo que otra vez cuidar al Estado, que son ustedes. Porque de los impuestos es lo que vivimos todos y tenemos que de esa manera hacer un circuito, digamos, fluido. Eso es lo que yo quiero dejar en claro nomás. No quiero poner primero lo económico y después la salud. Tiene que haber un balanceo, un danzar juntos hasta encontrar un equilibrio. Eso es lo que yo pido desde nuestra asociación. Tengo que ir a una brevísima pausa. Y ¿qué le podemos decir entonces a la cantidad de peluqueras y peluqueros que nos ven, a la cantidad de tiendas, propietarios que están con la cuerda en el cuello? ¿Puede llegar a haber flexibilidad de la medida en la segunda etapa y la tercera? O sea, no necesariamente llegar a la tercera, sino que hacer una evaluación y con un protocolo serio volver a reabrir, ¿sí o no? Nosotros estamos haciendo todo nuestro trabajo para que ese momento sea lo más antes posible. Bueno, sea por supuesto, nosotros no es que no queremos que eso ocurra, queremos que ocurra, pero que sea lo más saludable y lo menos riesgoso. Pero es posible, pregunto. Pues, si se dan todas esas condiciones que estuvimos hablando, claro que es posible, no somos nosotros, es la propia pandemia la que está haciendo esto, ¿verdad? Es la pandemia. Y realmente más allá de ese daño económico, nosotros no tenemos que olvidar lo que está pasando a nuestro alrededor. Podemos tener muchísimas bajas, muchísimos muertos. Puede ocurrir también eso. Claro, y ahí vuelve atrás. Pero ahí la economía va a pasar a décimo lugar. Claro. Sí. Entonces, eso es más lo que quiero que tengamos. Pero ustedes tienen el pronóstico, les pregunto, ahora con esta flexibilización en la cuarentena, ¿ustedes creen que va a disparar muy arriba los contagios y las muertes? Les pregunto, su pronóstico, ya que ustedes son médicos, epidemiólogos, etcétera, PA. Depende mucho de la ciudadanía en los próximos días, pero evidentemente hubieron números muy auspiciosos para arriesgarnos a hacer esto. Y eso es un riesgo. Ya sé, pero ¿vos crees que ese es un riesgo alto en el sentido de que va a dispararse los números o no? Evidentemente hicimos pensando que era un riesgo bajo.
¿verdad? Ajá. A ver, ¿vos qué crees? Mira, nosotros lo que estamos haciendo es planificando en base a la proyección que hacemos. Y hoy el hecho de que hayamos mantenido plana esta curva nos permite tener ese rango. ¿Y qué significa eso? Significa que si a medida que vayamos evaluando vemos que los servicios empiezan a aumentar el número de consultas, que las internaciones empiezan a ser más requeridas, que los anuncios del doctor Julio Mazzoleni muestren un crecimiento exponencial, obviamente vamos a dar un paso atrás o vamos a frenar. Nosotros creemos que es el escenario ideal, por eso, aunque no estemos todavía ni siquiera en la etapa invernal, y hay que ser claro en esto, porque en esa etapa, Mina, vienen la influenza tipo A, B para influenza, etcétera, etcétera, al que se le va a sumar el COVID-19. Entonces, nosotros creemos que este es el momento ideal por todo el esfuerzo que vinimos haciendo y confiamos en la gente, porque finalmente la continuidad de este proceso va a depender de la gente. Porque de nada sirve, como vos dijiste, que vos planees todo si al final el tipo no va a respetar poniéndose su mascarilla, manteniendo la distancia, lavándose las manos. Entonces nosotros le pedimos a la ciudadanía que respete, que cumpla. Este es un examen de conciencia diario. Al irse a su casa después del trabajo, ¿qué hice mal? No me lavé las manos. No me lavé las manos, híjole, no usé el alcohol gel, no, mañana voy a lavarme las manos, voy a usar el alcohol gel, voy a poner mi mascarilla, si está húmeda y si puedo cambiar, voy a cambiar. También entendemos que hay gente que no usa mascarilla porque no puede comprar. Y a lo mejor el gobierno va a evaluar, después facilitarle. Entonces, todos los días tenemos que hacer ese examen de conciencia, porque es la única forma de sostener este plan. Porque si no, dentro de 2 meses vamos a estar discutiendo sobre la cuestión económica. Ahora, de todas maneras... Y hay que ser enfático en eso, Mina. Claro, porque vamos a ser claros. Sí, evitamos obviamente aglomeración, primer punto. Evitamos aglomeración, o sea, nada de las escuelas, por eso por suerte el gobierno ya tomó la decisión que hasta diciembre los niños no vuelven al colegio, porque ahí sí es imposible, aparte de niños, atajarles es imposible. Pero aglomeración, universidades, nada. Para mí eso sí es tajante. Para mí hay 2 cosas que deben ser tajantes. Aglomeración de gente, eso es tajante que no, ¿verdad? Y que la gente entre, que obviamente ni pelota que me dan, ¿verdad? Que la gente entre, o sea, cierre absoluto de fronteras tiene que ser, absoluto, ¿verdad? Porque todos los días vemos que de ahí se trae algo. Si no, ya hubiéramos parado, se hubieran contagiado algunos así, pum, se curaban o se morían, qué sé yo, pero y ahí se acababa. El virus que tenemos hoy es gente que está entrando con el virus. Acá solo el virus no vino del cielo. Entonces acá el problema feroz es la gente que está viniendo de afuera. Ese es el problema feroz, ¿verdad? Entonces, si nosotros todo eso cerramos, acá nosotros nos podríamos mover con... Si todo, porque el virus, ¿cómo entra? Por la boca y por la nariz y los ojos, si te tocas mucho los ojos, ¿verdad? Entonces, si vos no te tocas los ojos, la boca y la nariz antes de lavarte la mano, si mantenés distancia y haces por turno los trabajos, ¿verdad? Así. De verdad no tendría por qué dispararse. Claro. Porque así estuvimos actuando cuando nos fuimos al súper, cuando nos fuimos a la farmacia, etcétera, etcétera, nos lavábamos las manos. No se contagió nadie. Casi nadie. Porque en realidad los que hay son porque vinieron de afuera. Acá no se contagió la gente. Entonces quiere decir que si hacemos todo lo que tenemos que hacer, y me parece muy bien esto que ustedes están recalcando, ¿verdad? Miren que ahora hay más cantidad de más posibilidades de contagiarnos. O sea que ahora, en vez de relajarnos, Tenemos que... si bien se flexibiliza la labor, no es que se flexibiliza los protocolos, eso al revés, se fortalecen los protocolos, ¿verdad? Cada vez hay más, ahora tenemos que usar mascarilla, ahora tenemos que usar... Cada vez el protocolo se endurece. Lo que se flexibiliza es la posibilidad de trabajar, nada más que eso, ¿verdad? Y a más flexibilización laboral, más control sanitario, digamos, y más protocolos, y más protocolos, y más protocolos. Eso tiene que ser así de claro, ¿verdad? Cuando más flexibilizas, más tenés que cuidarte. Más flexibilización, más cuidado. ¿Es así o no? Sí, totalmente. ¿Verdad? Así mismo. Y si nos llegamos a cuidar, yo creo que de verdad pueden haber contagios, pero la verdad el contagio es por toda esa gente que vino de afuera. ¿Quién va a contagiar o si no? ¿Quién va a contagiar o si no? Les pregunto a ustedes. A ver, contame. No, es así, ¿no? ¿Es así o no? Es que lo que pasa es que vamos siempre a lo mismo, que es la conciencia de las personas, porque imaginemos mirando desde arriba al Paraguay funcionando normalmente ya en el nuevo modo coronavirus.
sería mínima la incidencia de la COVID-19 si todos respetamos, porque a algunos se le va a escapar, pero a esa persona que se le escapó, cuando se vaya y se encuentre con una persona que sí cumple, va a frenar. Va a frenar. Porque ¿de qué se trata esto? Se trata de que esa famosa velocidad de contagio uno la detenga con el distanciamiento. Entonces el virus cae, muere en el individuo, bueno, encuentra el puente para ir de aquí, aquí, aquí. Claro. Entonces por eso nosotros insistimos en que el propio coronavirus y su presencia va a determinar que nosotros estemos mal o bien de aquí al futuro. Y eso es muy importante. Después, cuando algo más quieren decir, pero después yo ya quiero hacerle solamente preguntar a ellos, o sea, que digan ahora o callen para siempre. ¿Qué más quieren decir? Lo que te hablamos, y bueno, perdón, No, primero, perdóname, por favor. pedirles a ellos que acercarnos a trabajar, hacer un equipo de trabajo y que, bueno, que piensen hoy esta noche de qué maneras nos pueden flexibilizar esto, porque para nosotros es muy importante y no que piensen que hay muchísimas personas esperando un trabajito y que el trabajo a domicilio es casi un imposible. A lo mejor hay un porcentaje, pienso que 20, Mínimo. 10%, que pueden ir a las casas porque tienen su auto, tienen su comodidad. Por su auto, Pero ya le van a gastar más afuera, nafta que- le dejamos afuera a muchísimas personas que hoy están perdiendo sus salones, que hoy no tienen para alimentar a sus hijos, que hoy no tienen, o sea, eso es lo que nosotros venimos a reclamar por ese grupo de profesionales y de mujeres que mantienen sus hogares, que es muy importante que nos demos cuenta y que hagamos algo. Y nosotros no venimos a atropellar, respetamos, pero de corazón todo lo que hacen lo del ministerio, que debe ser muy duro esto, Mina, pero sí queremos apoyarle y que ustedes nos apoyen a nosotros. Con un protocolo Un serio, protocolo claro. serio que nosotros hoy presentamos, A ver, el protocolo ¿ustedes? al ministerio. Desde Asincopar queremos cambiar nosotros el foco. Yo no me quiero enfocar en el coronavirus, me quiero enfocar en el centro que es el ser humano. Entonces, ellos como Estado quieren vida para el paraguayo. Yo aparte de vida, quiero darle calidad de vida también. Quiero darle la posibilidad que tenga alimentación, vestimenta y pueda trascender a este desafío. Entonces, vuelvo a decir, buscar esa danza que nos una y entender que la intersección final es el ser humano. Bueno, voy a la pausa y después ya voy directo con cuestiones de salud con ustedes, ¿ya? ¿Sí? Bueno, Primero, atención, brevemente, el protocolo de tratamiento. Vos ya estás infectado, infectada. ¿Hay un protocolo de tratamiento nuevo? ¿Se innovó algo? Bueno, ahora le ponemos tal cosa. ¿O es el mismo protocolo del primer coronavirus que hubo acá, que fue esas dos personas que una falleció, ¿verdad? Sí. Que vinieron de la Argentina y de Ecuador o Colombia, no me acuerdo el segundo. Ese mismo protocolo se usa hasta hoy, que pasaron 53 días y no sé cuántos muertos en Italia, en España y todo eso. A ver, nosotros tenemos un equipo que se encarga de evaluar el tratamiento. Hay más de 200 combinaciones en todo el mundo, según los estudios. Pero nosotros estamos usando, por ejemplo, la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina, que es un antibiótico, o la hidroxicloroquina con otros medicamentos, ¿verdad? O sea, nosotros estamos siguiendo lo que la tendencia marca, sin que eso signifique que eso es lo que está indicado. Y la enoxiparina, que se agrega ahora después de un estudio que se realizó y que demostró el tema de la coagulación. Ajá. Entonces, estamos siguiendo la línea de investigación prácticamente de otros centros, y eso es muy importante aclarar, porque hoy no es que hay un tratamiento específico contra el coronavirus, porque todo se está probando. Claro. Entonces estamos en esa etapa, o sea, nuestros pacientes inclusive en algún momento van a formar parte de estudios multicéntricos para juntar más la cantidad de pacientes y tener... Claro, pero la hay experiencia. algo diferente, porque por ejemplo, cuando Claro, empezó, ¿verdad? claro, no totalmente. sabíamos que se coagulaba todo, o sea, que Por había supuesto. trombos No, y todos los días van trombos apareciendo en todos cosas. lados. Entonces quiere decir que se agrega anticoagulantes que antes no se hacía. De hecho, la gama fue variando entre la utilización de corticoides, porque es un proceso inflamatorio, la enoxiparina. Pero se utilizan Claro, corticoides. también hay esquemas que utilizan, Sí. también hay... Depende del paciente, en Depende mucho síntesis, del paciente, sí, y las sobre todo el paciente características. muy grave, Ajá. porque vos tenés el 85% de los pacientes consultan con síntomas graves, con Porque síntomas yo quiero leves, decir perdón. cuál es un error, creo yo, de todo el mundo y, ¿por qué no? Acá también, acá por suerte hubo pocos todavía, etcétera, etcétera. Pero es que uno le puede decir a la gente, bueno, solamente cuando estés volando en fiebre y ya no puedas respirar, entonces ahí tenés que venir al hospital a tratarte. O sea que eso para mí es un error. Yo Bueno. creo que yo cuando tuve H1N1, ¿verdad?
que fue la primera etapa, esa feroz que vino, que me tuve que internar. Pero a mí mi médico, ni bien tuve un poco así de chillido y que se ya me internó, me dio corticoides, me metió antibiótico, me dio de todo, ¿verdad? Y zafé. Y otras gorditas como yo tiraron la pata, ¿verdad? Entonces, digo, yo lo que no creo es que tengan que dejar al extremo cuando está todo tomado, su pulmón está todo lleno de coágulos, que ahora sabemos que es eso, no una fibrosis. No, o sea, yo creo que hay que en serio de verdad tema, porque ahora van a venir muchos que se van a contagiar. Yo creo que hay que hacer un seguimiento más de cerca. Ustedes, todo ese famoso tema de, ¿cómo le llaman los médicos de familia? No sé qué le llaman, ¿verdad? Unidad de salud de la familia. Bueno, que se vayan esa gente, ¿verdad? Que trabajen, que se vayan y le vean al paciente, lo oculten, escuchen el chillido, no sé, le hagan una tomografía del pulmón. Te digo yo cualquier cosa, pues no sé ni qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y ver, bueno, no, ya antibiótico, corticoide, esto, que lo otro, ¿verdad? No esperar a que esté todo tomado, se le entuba y se muere. No, de hecho hay un protocolo, Mina, y se fueron agregando otros síntomas y signos. Hoy se considera inclusive la fiebre como un elemento como para motivar la consulta. Y el tema de la dificultad respiratoria, que en un principio era lo que se esperaba para considerar al paciente grave, a eso ya se le suman otros síntomas. Es decir, por ejemplo, apareció el cansancio extremo, que puede estar o no asociado a la dificultad respiratoria. Entonces, lo que nosotros hacemos es ir incorporando en el protocolo de manejo los síntomas que sugieren la gravedad. Y hoy, una persona que se siente muy cansada y que está con fiebre, categóricamente tiene que ir a consultar. Nosotros no decimos que no consulten. El call center, el 154, trata de manejar los síntomas leves. Y el cansancio y la dificultad respiratoria a veces son muy difíciles de evaluar por parte de los pacientes. Claro, por y eso. También hay otra cosa, que muchos no quieren llamar porque tienen miedo de ser COVID positivo, porque todo el barrio... No, pero tampoco los te aísla. atienden. Entonces, o sea, el tema de los médicos, yo no te estoy hablando de los pacientes, estoy hablando de los médicos, lo que a ustedes les toca dar instrucciones a la gente. La gente le tiene que atender a la gente. Totalmente. Bueno, no es así como desde tu casa nomás y después hay un protocolo no. categóricamente. Todos los médicos, Mina, si vos tenés un problema de salud, vos puedes recurrir a tu médico de familia. Voy a ir, te cuento, tenés que ir. Voy a ir y quiero que me vea, que me oculte, que él me así escuche, tiene que ser. Que me dé antibiótico, que me dé de entrada. Quiero que me dé todo, quiero que me dé antibiótico. Pero te comento, Mina, que eso, Después, por ejemplo, eso se hace y de hecho, por ejemplo, nosotros No, le tuvimos... dicen solamente tomar paracetamol. No, nosotros tuvimos... Paracetamol para la fiebre, paracetamol para el dolor. Paracetamol, no. Nosotros tuvimos casos, te estoy hablando de casos importantes en asentamiento, por ejemplo, donde era todo un desafío el aislamiento. Y ahí fueron cruciales la gente de la unidad de salud familiar, como los promotores de salud, que nos fuimos a esos lugares. Y de paso aprovecho y les saludo, ellos saben quiénes son, voy a estar ahí el miércoles. Ellos se ayornaron, adaptaron ese modo coronavirus de vivir y de hecho empezaron a seguir los protocolos en sus pequeños negocios. Me llena un montón de orgullo. Yo hoy recibí las fotos, voy a estar ahí el miércoles y te quería comentar que en esos lugares fue crucial y justamente proactivamente salud fue Por y eso, se hizo, ahí se fue. Se hizo como Tiene que un verle. cinturón O sea, sanitario el paciente y terminó. Tiene que ser visto por el médico. No sé qué es ese sistema de que los médicos no le vean a los pacientes. No, pero ese sistema 154 también es importante Sí. para totalmente para una importante. primera cuestión, así como vos le llamás al médico y le decís, siento tal cosa, sí, vení, te voy a ver. O no te voy a ver, pero muchos de los que fallecieron, ¿verdad? Es porque a distancia o solamente se le trató con paracetamol, solo paracetamol. O sea, hay que incluir todos los otros y para eso vos no le vas a dar, obviamente, por teléfono la cuestión. Tenés que verle, porque si el tipo tiene ya parte de su pulmón con trombos, pequeños trombos, le tenés que dar ya entonces el anticoagulante. Sí, no, pero y no le vas a dar el anticoagulante por teléfono, lo tenés que ver. No, el 154 tiene también protocolos que fueron adaptados, porque acordate que esto es una pandemia en donde estamos enfrentando a un virus nuevo, ¿verdad? Entonces, en estos momentos nosotros tenemos una estadística de las llamadas, inclusive con 2 síntomas, todos los procedimientos que se van haciendo. Yo le digo nomás porque va a haber más cantidad de casos, lastimosamente, ¿verdad?
Entonces no se puede atender solamente por teléfono al paciente. No, esa es una estrategia. Es una de las estrategias. Por eso, empiecen a atenderle en los hospitales. Exactamente. Los hospitales Ay, qué sensacional, no se va nadie. No, la gente se tiene que ir a los hospitales. Mentira que no se tiene que ir a los hospitales. Cuando tienen síntomas tienen que ir y los médicos tienen que tratarle desde el inicio con medicamentos. Entonces no vamos a llegar al estado de gravedad, obviamente. Muchísimas gracias, gente, por estar acá, ¿sí? De verdad. Gracias a ustedes también. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Los espero de lunes a viernes, ya sabes, de 16 a 18 por Radio Monumental y siempre acá por Noticias Paraguay todos los lunes a las 21 horas. Que tengas una muy, pero muy buena noche y quédate todo lo que puedas, quédate en casa. Y cuando salís, con el rigor de todos los protocolos. Chau, chau.